mediodía para ustedes, Michelle, muy complicada, ¿no? Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola a todos los que están en el piso. ¿Cómo estás vos? Bien, a salvo por suerte. Las sirenas acá en Tel Aviv no sonaban desde el jueves a la tarde, hacía 48 horas. Muchos pensábamos que de alguna forma no iban a volver a sonar. Habíamos podido calmarnos un poco, pese a que la escalada continúa, que en el sur suenan muchísimas más sirenas. Dentro de lo que tiene que ver con Tel Aviv había un poquito de calma, que se rompió absolutamente hoy al mediodía. Sonaron 3 sirenas en el lapso de media hora, con lo cual estuvimos cerca de media hora, 40 minutos dentro de los refugios. Murió una persona en Ramat Gan, es muy al lado de Tel Aviv, y hay un herido muy grave también en Rishon LeZion, que también está muy cerca de Tel Aviv. Así que la escalada continúa, es una escalada feroz. Los conflictos internos que tienen que ver con los choques entre la sociedad árabe e israelí solamente agrava el conflicto, y ahora Israel también está pendiente de lo que tiene que ver con la frontera con el Líbano, donde ya cayeron algunos misiles que Hezbollah dijo que no tenía que ver con ellos, que había sido de árabes que están en la zona, y también están pendientes de la frontera con Jordania, porque también había protestas de los palestinos que viven en Jordania como para quejarse, digamos, y protestar por todo el conflicto que está sucediendo, con lo cual es un escenario sumamente complejo. El enviado de Estados Unidos está en Israel intentando llegar a algunas negociaciones, pero por ahora no hay novedades al respecto. Michelle, Damián Pacher, colega nuestro que vive en Israel, informaba recién que ayer hubo que hubo un enfrentamiento entre comunidades árabes y israelíes. Incluso una casa fue atacada con una bomba molotov y hay un nene que tiene graves quemaduras. Se están repitiendo muchos esos hechos de violencia entre pobladores israelíes, pero árabes y judíos en distintos barrios mixtos. Exactamente, sí. Ese es uno. De hecho, por ejemplo, yo ayer hablé acá en Tel Aviv con un comerciante y él me decía que su hijo de 21 años está combatiendo en Gaza, pero que él está muy preocupado por la situación interna, por el conflicto entre árabes e israelíes. Claro. O sea, esta persona que se llama Moshe me dijo, yo estoy tranquilo porque mi hijo, yo sé que va a estar bien, que el ejército es fuerte, pero la anarquía y los choques que se están viviendo entre judíos y árabes, no, y va a ser una huella que va a durar muchísimo más allá de este conflicto. Y efectivamente la ciudad de Lod, que está a 15 kilómetros de Tel Aviv, está en estado de emergencia. La policía está allí, los militares están allí, hubo choques, enfrentamientos entre árabes y judíos, digo, de ambos lados, extremistas por supuesto, y aunque hay un llamado constante de ir a la calma, no está sucediendo. Barrios, como decía, también en Jaffa, que es acá a 5 minutos de donde yo vivo, hay enfrentamientos, se repiten en distintas ciudades, en Aco, incendios, todos los hechos lamentablemente que se puedan imaginar. Y de hecho hace 2 días llegó una alerta a mi barrio de que iba a haber enfrentamientos acá, entonces todos los locales cerraron. Nosotros teníamos preparado un balde de agua por si había algún incendio. Estamos preparados para lo que tiene que ver con lo interno y lo externo, lamentablemente. Ahora, vivir así, claramente, Michelle, no es gratuito, ¿no? El cuerpo se estresa, la cabeza ni te cuento. No sé cuáles son esas imágenes que te deben pasar por la mente cuando estás haciendo algo de tu vida cotidiana, o una llamada por Zoom, o incluso este contacto con nosotros y de repente suena una sirena. ¿Ahí qué se hace? Bueno, se activan un montón de mecanismos internos en el cuerpo y en la cabeza, claro, que necesitaría 1 hora para contártelo. Por supuesto. Pero básicamente lo que nos acostumbramos es a estar calzados siempre, digamos, a tener zapatillas, a tener el celular cargado, una botella de agua siempre cerca. Estamos muy sensibles a los sonidos, porque cualquier sonido nos llama la atención. A mí me pasó hoy 2 veces ya, que me pareció que la sirena acá suena muy bajo. Al contrario de lo que uno pensaría, yo pensé que era el viento. Bajísimo. Le dije a mi compañero, ¿eso es el viento? Y me dijo, no, corre. Y nosotros nos refugiamos en un edificio diferente, no en nuestra casa, con lo cual tenemos que cruzar la calle y hacer media cuadra. Tenemos 1 minuto y medio para hacerlo. En Tel Aviv hay 1 minuto y medio desde que suena la sirena. Y en ese momento, depende de dónde estés, si estás en la calle, te tenés que tirar boca abajo y tapar la cabeza con los brazos si no estás cerca de algún edificio. Y si estás en algún edificio o en un local, te tenés que refugiar lejos de ventanas por las esquirlas que caen de los cohetes que intercepta la cúpula de hierro.
Michelle, pero por ejemplo en zonas como Sherot, sí. Si estás en la calle, ¿podés ingresar a un local para protegerte? ¿Cómo es la dinámica? Completamente, digamos, esto ocurre en todo el país, no solo en Tel Aviv, sobre todo lo que tiene que ver con del centro hacia el sur, que es la zona más atacada. Todos los refugios antiaéreos están abiertos en este momento, te podés refugiar en cualquier casa y en cualquier local, todo el mundo te abre las puertas. De hecho, yo me estoy refugiando en un edificio que no es el mío, pero hay una, digamos, obviamente en un contexto tan extremo, igual ahí lo hay siempre, digo, pero la gente te abre las puertas de su casa y se preocupa porque tengas un refugio. ¿Y cuándo podés salir? Por ejemplo, y más o menos 10 minutos después de que termina la sirena. Michelle, por precaución. Michelle, ¿cómo es el día a día de ustedes de esta última semana? Digamos, Israel, que había sido el país ejemplo, que había vacunado en el mundo, que habían recuperado la normalidad. Ahora ¿Cómo es el día a día? ¿Hay clases? ¿Cómo abren los shopping, los comercios? ¿La gente va a trabajar con normalidad o hay restricciones de tránsito? ¿Cómo es el día a día en Tel Aviv ahora a partir de los bombardeos? Bueno, del centro al sur del país no hay clases desde el lunes. El lunes fue el último día de clases. Desde el martes no hay clases. Ahora mañana y pasado es feriado, así que tampoco va a haber. Desde ya, y supongo que en la semana tampoco. Lo que se pide desde las autoridades es que la gente se proteja, salga lo menos posible, pero desde ya que hay comercios que abren sus puertas por lo menos unas horas, hay algún movimiento, pero es mínimo. Digamos, en la mentalidad israelí, que para nosotros es muy difícil de entender, la vida siempre sigue. Entonces hay un esfuerzo por seguir con la rutina, por tener algún tipo de normalidad, porque la sensación, si no, es que gana, digamos, los grupos terroristas y Hamás. Con lo cual se intenta algún tipo de normalidad, pero la verdad es que la gente está trabajando desde sus casas. Generalmente, algunos tienen la opción de ir, prefieren quedarse. Supermercados están abiertos, farmacias están abiertas. No hay, digamos, las rutas tienen que ver con el sur, sobre todo, están cortadas. Los servicios de trenes también. Digamos, se están tomando un montón de medidas como para proteger a la sociedad israelí. Y lo que hay que recalcar también es esto. En Israel estamos hablando hoy de 9 muertos. Pero en los últimos 4 días cayeron 2.300 civiles. Claro. Si no fuera por la cúpula de hierro, hoy estaríamos hablando de cientos o miles de muertos. Michelle, ¿qué pasa después de que suena la sirena, que ustedes están 10 minutos en algún refugio? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los medios de comunicación, con la radio, con la tele? ¿Hacen un reporte de lo ocurrido? ¿Hablan de víctimas fatales, de heridos? ¿Cómo es eso? Porque también imagino que se va retroalimentando la información y durante todo el día no podés parar de recibir todo eso, porque es la realidad que están viviendo. Sí, la información, digamos, es constante en todos los medios, incluso mostrando todo lo que está ocurriendo. Han habido muchos ataques violentos contra la prensa, cuando fue sobre todo a mostrar lo que está pasando internamente entre extremistas árabes y extremistas israelíes. Así que hubo ataques a la prensa, lamentablemente, pero la información es constante, es minuto a minuto, no frena nunca, ni siquiera en la madrugada. Y uno trata de ver y informarse. También hay una aplicación acá en Israel que se llama Red Alert, que te va indicando minuto a minuto dónde van sonando los misiles. Claro. Entonces, a veces uno se fija y si está más o menos cerca, sabe que eventualmente va a caer. Con lo cual también muchos estamos pendientes de esa aplicación. La vida cambió. O sea, Israel está en una escalada gravísima y la vida, todo ya cambió, digamos, todo el tiempo tenés en la cabeza que puede sonar la sirena y tenés que salir corriendo. Eso es algo constante que tenés. Michelle, ¿no? Michelle, déjanos sumar a esta conversación a Diego Mins, periodista argentino, también radicado en Israel, que se encuentra en el lugar donde impactó el misil que, tengo entendido, dejó un muerto. Diego, ¿cómo te va? Gracias por este contacto. Hola Daniel, ¿cómo estás? Estamos en Ramat Gan, en el centro de esta ciudad que es un suburbio de Tel Aviv, donde hace 1 hora y media atrás, un poco menos, cayeron algunos cohetes, hubo una alerta en toda el área del centro del país, en Tel Aviv, y atrás mío es donde está, vamos a cambiar la cámara para que lo vean, es donde está el impacto del cohete. Un hombre de 51 años vivía en el departamento de enfrente, en realidad, y él ingresó en el departamento el cohete.
y falleció prácticamente en el acto. Está muy conmocionada la ciudad de Ramat Gan. Hace un rato en esta misma esquina estaba el alcalde de la ciudad pidiendo a las autoridades nacionales que negocien el cese al fuego. Qué impresionante las imágenes. Claro. La verdad que, y lo que es muy impactante es que no hay un frente de batalla, sino que se tiran misiles al medio de la ciudad. Porque hay que decir que jamás estos 2000 cohetes que ha tirado desde que comenzaron a atacar a Israel van sobre población civil, no buscan objetivos militares. Exacto, eso es lo que se está empezando a cuestionar. Nos llegan también algunos mensajes, Diego, a ver si vos nos podés contar cómo es la situación posterior, porque desde ya se sabe que Israel justamente es una comunidad donde están todos como acostumbrados lamentablemente a estas cosas y todos saben de primeros auxilios. ¿Cómo se organizan en un momento después de que cayó, por ejemplo, ahora este misil? Sí, lamentablemente hay mucha gimnasia para estas cosas, está todo muy bien organizado y lamentablemente hay que decirlo porque es por mucha experiencia en esto. Automáticamente aparecieron las ambulancias, minutos después, segundos te diría, aparecieron las ambulancias después del impacto. Vinieron dotaciones de bomberos que se acaban de retirar, mucha policía, mucho personal del Magen David Adom, que es algo así como el equivalente a la Cruz Roja, el SAME aquí en Israel. Y bueno, cuando impacta en un área urbana tan central del país, es cuando tal vez más impacta en la cabeza de la gente. ¿Qué estabas haciendo vos, Diego, cuando empezó a sonar la sirena? Estaba trabajando desde mi casa en un artículo que estaba escribiendo, y en el momento en el que escribí el punto final sobre la situación de estos días, tuve que entrar corriendo y mandarlo desde el búnker, el artículo, y al mismo tiempo haciendo avances para un programa de radio que hacemos en español desde la Radio Nacional de Israel, que estábamos transmitiendo en vivo y al mismo tiempo trabajando en la producción de ese programa sin poder salir. Claro. Cuando después de varios minutos que dejaron de sonar las sirenas, ahí es donde dijimos, bueno, tratemos de salir a trabajar a la calle, pero no es por supuesto no es que uno puede salir a ver lo que pasó en el momento. Donde vos vivís, ¿tenés un refugio, tenés un búnker? Ahí Michelle, que está abajo en pantalla, nos decía que ella tiene que cruzar, en su casa no tiene un lugar seguro, tiene que cruzar un edificio que está enfrente. En tu caso, ¿vos sí tenés donde vivís un lugar para quedarte? Afortunadamente sí, tengo una habitación segura que tiene las paredes reforzadas, la puerta y la ventana también son de un material que se cierra herméticamente. Tenemos aquí en el centro del país 90 segundos para llegar, que es un lujo, a decir verdad, porque en el sur del país tienen nada más que 15 segundos para ingresar a un refugio. En ese momento tenés que salir corriendo porque en el momento en el que deja de sonar la sirena es el momento en el que va a impactar el cohete. La sirena te da el tiempo para llegar al lugar y después de la sirena tal vez segundos después empieza otra, o tal vez escuchás una que no está exactamente en el lugar donde estás vos, pero la escuchás de lejos y de todas maneras tenés que entrar al refugio. Así que una vez que dejan de sonar las sirenas, tenés que calcular unos 10 segundos, unos 10 minutos, 15 minutos para recién después ahí ver y salir lo que pasó, salir a ver lo que pasó. Diego, vos estás en Ramat Gan donde, bueno, damos cuenta de un muerto, de un cohete que ingresó a su departamento, pero la información que llega es confusa. Se habla de un herido grave, pero otros cables indican que hay decenas de heridos producto de ese cohete que cayó ahí en Ramat Gan. ¿Cuál es el parte oficial, si se conoce, si hay heridos de gravedad y cuántos son? Mirá, lo último que pude ver, porque tuve que venir corriendo para acá, fue este muerto que es el número 11 y un herido grave más, por lo menos aquí en Ramat Gan, pero hubo cohetes que cayeron en otras partes del país también. La verdad es que no te puedo decir el número actualizado de heridos en este momento porque llegué lo más rápido que pude para aquí. Claro. Pero son 11 los muertos, son cientos de heridos. Realmente la población es la que está un poco cansada de la situación y diciendo, bueno, a ver si negociamos un cese al fuego. Finalmente, acto seguido después del primer ataque, porque fueron 2 oleadas de ataques más o menos alrededor de las... Todo bien ahora. Todo bien. Bueno, fueron decenas de heridos en los últimos días y la población está cansada, efectivamente. Llevamos ya una semana prácticamente, hoy es el día de Shabbat, el día de descanso, entonces mucha población no está tan al tanto de lo que pasa porque no tiene los medios de comunicación encendidos. Así que es una especie de doble impacto cuando sucede en un día Diego, sábado. a los dos les pregunto, a Michelle y a Diego, ¿qué pasa con sus familias? Las familias que están en Argentina o en otros países, no sé por dónde tienen a sus familiares, pero digo, también para ellos, qué sensación complicada, saber que tu familiar la está pasando pésimo en otro lugar al que vos no podés ir. ¿Cómo hacen para comunicarse con su familia, en tu caso, Michelle, y decir, quédense tranquilos, estoy bien?
toda mi familia está en Argentina, yo no tengo familia en Israel, lamentablemente, y es informarles todo el tiempo y contarles todo el tiempo lo que pasa. Yo creo que ellos están tranquilos cuando nos ven a nosotros también dentro de este contexto tranquilos. Y también, digo, lo que les decía antes, la cúpula de hierro intercepta el 90% de los misiles. Entonces, nosotros podemos refugiarnos, sabemos más o menos cómo movernos. Obviamente es una situación súper estresante, pero les llevamos tranquilidad y les contamos cómo funciona, qué tenemos que hacer y nos comunicamos. No hay otra forma de hacerlo. Claro, Michelle, ¿la Embajada Argentina en Israel hizo algún relevamiento? Sabemos que hay entre 80 y 90.000 argentinos que están en estos momentos residiendo o temporalmente en Israel. ¿Y se hizo algún relevamiento sobre el estado de situación de los argentinos allí? Hay mucho apoyo a lo que tiene que ver con los inmigrantes acá en Israel, están muy acostumbrados. Hay líneas también de asistencia psicológica en todos los idiomas y nosotros podemos acudir, digamos, a ellos en caso de que necesitemos algo. Por ahora, con la comunidad con la que yo me hablo, digamos, obviamente es una situación estresante, pero están todos bien, saben dónde refugiarse, saben cómo moverse y estamos aprendiendo en un punto a vivir esta situación que, como decía Diego, los israelíes ya tiene otra conciencia, claro, otro entrenamiento, y para nosotros es nuevo y estamos viendo cómo movernos de la manera más segura posible. Michelle, me gustaría preguntarte cómo hacen con los chicos, cómo se le explica a un niño toda esta situación y mismo si logran entender, si hay una capacitación en la escuela para estos casos. Mira, yo justo el jueves, días antes de que sucediera todo esto, estuve en Sderot trabajando, que está a 1 kilómetro de Gaza, que hay 15 segundos para refugiarse. Allí, por ejemplo, todas las paradas de colectivo tienen refugios. Y los juegos infantiles en las plazas son refugios. Mira. Las escuelas, las más nuevas sobre todo, son totalmente, toda la institución es un refugio. Antes había un espacio cerrado, un cuarto, y ahí tenían que entrar todos los chicos. Ahora toda la escuela es un refugio. Eso pasa en Sderot, que tienen misiles durante todo el año en, digamos, diferentes oleadas. Eso sucede ahí. Claro, y digamos, lo que él me contaba es que a los chicos, desde jardín, con canciones, con juegos, se les cuenta de alguna manera más o menos llevadera para ellos, que cuando suena una sirena, tienen que ir a refugiarse. Claro. Después lo que le cuenta cada padre, digamos, claro, a su propia familia, es diferente, pero se les trata de hacer más o menos, pero se les explica cómo refugiarse desde ya. Claro, sí, para nosotros es impensado, ¿no? Que un jardín esté blindado completamente. Claro. Pero para ellos es normal, pero crecen con eso. Michelle, ya vamos a volver con Diego. Abajo las imágenes nos las está enviando Diego, que está en el lugar donde cayó este misil durante la mañana, mediodía de Israel. Michelle, nos decías, estamos preparados siempre. Nos fijamos de estar calzados, de tener zapatillas puestas para salir corriendo, de que nuestro celular esté con suficiente batería. ¿Cómo? Que estoy con un solo auricular porque necesito escuchar la sirena. Claro. Bueno, no escucho música porque necesito escuchar la sirena. O sea, un oído siempre prestándole atención a esa otra parte de la vida que a la vez te genera tanto dolor. Digo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el abastecimiento en los supermercados? Me decías, todos tenemos que tener nuestra botellita de agua cerca. ¿Podés conseguir lo que quieras hoy por hoy en el supermercado o hay desabastecimiento de algún producto? No, para nada. Podés conseguir absolutamente todo lo que quieras. Sí, lo que está faltando, por ejemplo, que no tiene que ver con el supermercado, pero para que tengan una idea de la situación, había mucha gente buscando, se me fue la palabra, en el coso de gas pimienta. Ahí está. ¿Gas pimienta? Estaba mucha gente buscando gas pimienta por los conflictos internos que hay entre árabes y judíos. Claro. O sea, para defenderse en la vía pública de cualquier ataque. Exacto. Sí, mismo nos llega recién por Twitter gente que está contando que sale de un colegio donde asisten justamente chicos judíos, pero que cercanos hay gente árabe que bombardean el colegio con piedras y a las mismas gente en el auto les tiran piedras, como decíamos antes, una guerra civil directamente. Sí, hay una guerra civil. Ese es el miedo que más preocupa a la sociedad israelí, Me imagino que el principal problema, más allá del ataque externo que preocupa al gobierno israelí, es controlar esa sedición interna, ¿no? Porque se puede desatar una guerra civil, que eso sí sería un grave problema para la estabilidad israelí, de todos los israelíes. En Israel ya se habla de guerra civil. En los medios en Israel ya se habla de guerra civil. Ya se habla de guerra civil, claro. Y hablas con cualquier israelí y le preocupa muchísimo más eso
que la escalada con Hamas y con la yihad islámica. Ahí te vemos de nuevo, Diego. Traslademos esto que dice Michelle, muy importante, a Diego Mintz para ver su opinión respecto a que los medios israelíes ya hablan de guerra civil, Diego. A ver, Diego, ¿nos escuchás ahora? Sí, No, decía Michelle que que en Israel ya se habla de una posible guerra civil por los enfrentamientos en los barrios mixtos entre distintas comunidades. Sí, se habla de guerra civil y se ha hablado, el alcalde de la ciudad de Lod, donde es el epicentro de estos episodios, ha hablado de una noche de los cristales rotos hace unos días, cuando pedía por favor que le envíen la policía de frontera, la gendarmería, y tal cual decía Michelle, la preocupación de la gente en este momento, más allá de esto que por supuesto lo tenemos acá a la vista, de lo terrible que es esta situación de incomodidad, de inquietud, de angustia, de que el vecino, la persona con la que convivías habitualmente, sea quien te esté atacando. Eso para ambos lados, tanto para judíos como para árabes. Se rompió un pacto social que funcionaba entre los ciudadanos israelíes judíos y los ciudadanos israelíes árabes. Y esto, cuando termine el cese al fuego, no parece que vaya a terminar. Ese es el problema. Cuando llegue un cese al fuego, que debería estar al caer en cualquier momento, esperamos, esta situación va a tomar mucho tiempo en recomponerse. ¿Cómo se maneja Netanyahu? Digo, ¿habla con los periodistas, sale a hablar a los medios o por ahora prefiere el silencio? Está haciendo declaraciones alrededor de una vez por día. Por supuesto está reunido viendo la situación de seguridad permanentemente, pero sí, hay una comunicación permanente. De todas maneras, el ejército tiene su propio portavoz, cada fuerza también coordina de alguna manera